Nuevamente, buenos días para todos los que nos acompañan en este live training. El día de hoy, junto a mí, se encuentra nuestro Technical Director, Marco Brando, quien les habla, Cristian Torres, director de marketing para Latinoamérica. Y el día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes nuestro enfoque del Lumo for Threat Hunting. Lumo for Threat Hunting básicamente es un enfoque de cómo usar Lumo justamente para esta práctica de cacería de amenazas. Antes de empezar, me gustaría recordar, hacer un recorrido nuevamente por los diferentes tiers del humo, los diferentes sabores del humo. Recordemos que tenemos Lumo Free, que Lumo Free es nuestro tier gratuito, que es gratuito para siempre, con el que ustedes pueden identificar si sus redes en este momento están siendo comprometidas. Lumo Free es esa herramienta que nos ayuda a saber si en este momento nuestros dispositivos, nuestra infraestructura está hablando con dispositivos o con infraestructura de adversarios. Tenemos Lumo Insights. Lumo Insights es ese peer que nos permite saber, ok, ya sé que estoy comprometido con Free, ahora quiero saber dónde están los compromisos. Eso lo puedo saber con Lumo Insights. Lumo Insights me da esa granularidad, ya no solo a nivel de red, sino a nivel de dispositivo. Y tenemos Lumo Defender. Lumo Defender es nuestro tier que habilita y que potencia en realidad toda la parte de automatización de respuestas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, nuevamente tenemos nuestro tier con el que podemos saber si estamos comprometidos, luego dónde están esos compromisos específicamente, y luego ya sé dónde están los compromisos, ya estoy trabajando en la erradicación, ahora quiero automatizar toda la respuesta, eso lo puedo lograr con Lumo Defender. ¿Listo? Ahora sí, entremos en materia. El día de hoy vamos a hablar, como les decía, de threat hunting y cómo Lumo, con sus diferentes tiers, con sus diferentes features o características, nos habilita a tener una práctica de threat hunting. ¿Sí? Típicamente, el threat hunting se venía haciendo de manera muy reactiva, pero lo que proponemos desde Lumo es tener un enfoque mucho más proactivo que permita hacer la cacería de amenazas no en el momento en el que se materializa un incidente, sino antes de que se materialice, precisamente para poder realizar la mitigación a tiempo y poder tomar las medidas correctivas del caso. Me gustaría justamente lanzar una encuesta a las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión. Quisiera saber si ustedes ya cuentan o no con una práctica de cacería de amenazas en sus organizaciones. Yo sé que nos acompañan clientes de nosotros, personas que están interesadas en ser clientes de nosotros. Venimos creciendo muchísimo y también nos acompañan muchos partners de Lumo. Entonces me gustaría saber si en este momento ya tienen una práctica de cacería de amenazas o inclusive si no conocen mucho el tema. Bueno, yo veo un poquito parejos los resultados, más o menos. Se va moviendo el sí, va ganando. El sí a favor de que ya tienen implementada una práctica de cacería de amenazas. Veo también algunas personas que todavía no conocen muy bien del tema. Y veo también otro grupo que tiene como una oportunidad para hacer una implementación de práctica de cacería de amenazas que no es exclusiva, y acá me corriges, Marco, no es exclusiva a la cacería de amenazas a organizaciones grandes o organizaciones con equipos de seguridad robustos, ¿verdad? Definitivamente, primero que nada, buen día y gusto saludar a todos los que nos acompañan. Encantado de estar contigo, Cristian, en esta sesión. Y es así, hoy en día, cada vez cuando estamos viendo más la actividad de malhechores informáticos sobre las organizaciones y sin distingo de su tamaño, utilizar este tipo de prácticas cada vez más recomendado, cada vez más utilizado. Y reitero, no hay ningún tipo de tipificación sobre las características o tamaño de la organización. Súper. Entonces, bueno, para entrar en materia, quería también compartirles, nosotros tenemos todo un landing page en torno a qué es Lumo for Threat Hunting. Los invito a que lo visiten, lumo.io/threat hunting. Les vamos a compartir también este enlace
junto con la grabación al final de la sesión. Tenemos también un blog en el que hablamos justamente de cómo Lumu apalanca esa práctica de esa implementación de una práctica de cacería de amenazas, que es básicamente también lo que nos va a compartir hoy Marco durante la sesión, ¿vale? Entonces, entrando en materia, esta sesión no pretende ser, y para que todos estemos súper alineados en la misma página, esta sesión no pretende ser una comparación entre metodologías de cacería de amenazas. ¿Sí? Existen diferentes metodologías que cada una se adaptará a cada organización dependiendo del contexto propio de las organizaciones y de las necesidades que tengan. ¿Sí? Pero algo que sí es cierto es que independientemente de la metodología que se quiera usar, todas las metodologías transversalmente tienen estas tres etapas o estas tres fases. La fase de identificación de un trigger o de un disparador, de un indicador que dice, oye, acá hay un incidente. Está la fase como tal de investigación y está la fase de resolución en la que tomamos las medidas correctivas, las que vamos y tomamos acciones sobre los dispositivos comprometidos, etc. ¿Listo? Entonces quisiera, Marco, que nos enfocáramos primero en la primera etapa, esto que llamamos el trigger, ¿sí? Si nos puedes dar un poquito más de detalle a qué hace referencia esta etapa y cómo Lumu nos puede ayudar justamente en esta primera etapa de la práctica de cacería de amenazas. Yo creo que hay cosas importantes de precisar para aquellos que en la encuesta nos dejaron saber que todavía no están muy familiarizados con esta filosofía. El primer punto sería establecer que la cacería de amenazas no es una tecnología, es un proceso que es llevado a cabo por recursos humanos, por especialistas en seguridad, personas dedicadas a la seguridad, fundamentados o apoyados en herramientas tecnológicas. Para llegar a esa primera etapa del disparador y entender por qué manejarlo de esa forma, yo los invitaría a que partieran de una premisa muy clara, que tengan el supuesto de que su red, de que su organización ha sido comprometida y que ustedes están en la labor de investigar esa situación, por qué ese compromiso y, utilizando mecanismos que permiten colocar en evidencia situaciones que las tecnologías convencionales no están pudiendo detectar. Adversarios pasando desapercibidos por nuestra red, conviviendo con nosotros. Recuerden ustedes, las estadísticas nos entregan más de 200 días un adversario dentro de nuestra red sin que podamos detectarlo. Y eso nos lleva entonces justamente a que en la cacería de amenazas busquemos esas tácticas, esas técnicas y esos procedimientos que los atacantes están llevando a cabo para poder de una manera anticipada, de una manera temprana, poder hacer esa detección y aplicar entonces las medidas preventivas. Buenísimo. Marco, te voy a compartir los permisos de pantalla para que justamente nos puedas mostrar cómo Lumu puede apoyar a todas estas personas que nos acompañan hoy en esa primera fase de poder saber los incidentes, de poder entender un poquito más cuáles son esos triggers en la práctica de threat hunting. Aprovecho para invitar a todas las personas, si tienen dudas, pueden ir dejando sus preguntas para Marco, para mí, incluso para otros participantes en la sección de Q&A y las vamos a responder al final. Los invito de verdad a que sea un ida y vuelta y bueno, siéntanse cómodos de hacer sus preguntas. Perfecto. Fíjense que entonces comentábamos trabajo humano apoyado de herramientas tecnológicas, lo que ustedes están viendo y justamente es la idea de esta sesión, que puedan ver todo ese valor que el humo les entrega en ese proceso de cacería de amenazas. Típicamente vamos a empezar a buscar esos elementos que nos puedan llamar la atención y aquí hay una visual de lo que el humo les entrega con respecto a la actividad que se está monitorizando dentro de la red. Vemos los distintos adversarios con los cuales nuestra red está estableciendo comunicación e inmediatamente resalta, ¿okay? Una de esas comunicaciones y es particularmente esta que estoy señalando. ¿Por qué resalta? Fíjense ustedes que en el detalle de la amenaza el humo les indica que hay la conectividad con un malware que tenemos identificado como MyLover.
iLobot, sin extendernos mucho en el detalle técnico, básicamente es un malware precursor de actividad de ransomware. Actividad de ransomware asociada, entre otros, con Loki. Entonces, dicho esto, definitivamente esto nos tiene que llamar la atención cuando tratamos de tener más información sobre esa detección, sobre ese tipo de incidencia. Entonces, vemos a través de nuestro elemento de radar de compromiso que la comunicación no ha sido meramente puntual, se ha visto a distintas horas y en distintos días de la semana. Esto ya es un indicador clave para que los equipos de seguridad definitivamente lleven adelante esos procesos de seguimiento. Para poder hacer esas investigaciones siempre requerimos el máximo de contexto y de insumo que nos permita llevar a cabo toda esa visión y análisis exacto de lo que está sucediendo. Cuando nosotros vemos este escenario y les comentaba que estábamos buscando las técnicas, tácticas y procedimientos que el cibercriminal utiliza, Lumu también les entrega entonces dentro de su sección de inteligencia un mapeo global con la matriz ATT&CK de Mitre, que justamente es el recurso de primera mano y fundamental que hoy en día cualquier analista debe utilizar para hacer este seguimiento. Entonces se muestran acá un mapa de calor, entregamos ya la información completamente digerida, donde se ven esas tácticas y esas técnicas que más estamos identificando en la actividad maliciosa que estamos viendo dentro de la red. E inmediatamente resaltan acá, hablamos de esta incidencia, y fíjense ustedes, donde ya ese mapa de calor nos vincula con tácticas típicamente vinculadas a actividad de ransomware, actividades de comando y control, que es lo que estamos reflejando. Entonces empieza Lumu a entregarles todo ese insumo con el detalle para que ustedes puedan tener muchísimo más información y puedan llegar a tener toda la información que es pertinente. Entonces, volviendo a la incidencia, cuando nosotros queremos esa información, podemos ver, ya aquí ampliado ese radar de compromiso, Lumo les entrega el detalle de los activos dentro de la red que establecen ese contacto, en este caso, un solo activo, dentro de lo que es el contexto, los IOCs, que son fundamentales para los procesos de detección y de mitigación de toda esta información, y ya ahora específico para el incidente, todo lo que se entrega del mapeo del mismo hacia la matriz de ataque. Aquí entonces tienen ustedes ya de entrada un insumo que permite tener un primer punto de visión sobre qué abordar y de qué manera abordar esa problemática. Dentro de lo que son las fases, no quisiera adelantarme, Cristian, y hacer el esbozo completo. Entonces quisiera hacer un stop acá donde damos ese detalle de la primera de las etapas, y me gustaría entonces volver contigo y vamos abundando en el resto de esos pasos que se siguen dentro del proceso. Claro que sí. Ahí justamente me gustaría retomar algo que tú dices y es haciendo un paréntesis hasta el momento. Entonces, si te entiendo bien, Marco, y acá me corriges, para esta etapa de identificación del trigger disponemos de tres características o de tres funcionalidades en Loom, ¿sí? Que nos apoyan acá en esta etapa. La primera es sin duda la sección de incidentes, ¿sí? Entonces, esta sección de incidentes nos da como las coordenadas hacia donde tenemos que empezar nuestro ejercicio de cacería de amenazas. Es decir, nos dice, oiga, esta es la información, estos son los endpoints en los que usted debería empezar a revisar, ¿sí? Por otro lado, te entiendo que tenemos la matriz global de Mitre, que es una funcionalidad del Lumo, que también nos da como ese contexto de cómo los atacantes pueden estar intentando comprometer mi organización, ¿verdad? Las Correcto. técnicas y las tácticas que pueden estar usando. Y entiendo que también está la sección de playback, que básicamente es ese análisis retrospectivo de IOCs que tú comentabas por hasta 2 años, que nos permite ir y revisar cómo se venían comportando estos IOCs
que ya tú mencionabas cómo se comportan como un trigger. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad, Marco? Totalmente alineado. El caso de esa visión retrospectiva en esto que les estuve compartiendo, no lo detallamos, pero tengan ustedes la certeza, en los próximos minutos les vamos a brindar ese detalle y de qué manera Lumu los apoya en una actividad tan complicada que lleva tanto tiempo, que típicamente con las tecnologías que utilizamos no podemos conseguir esos periodos, esos espacios de tiempo tan ampliados para poder rastrear a esos atacantes y que hoy en día son fundamentales para poder dar con la causa raíz de un incidente dentro de nuestra organización. Buenísimo. Entonces vamos con la siguiente etapa de investigación. Es decir, en esa etapa durante la que los equipos de seguridad van y hacen, ya tenemos los triggers, ya sabemos dónde pueden estar esas coordenadas, ya podemos tener una idea de qué es lo que está pasando, cuáles son esas técnicas, esas tácticas. Ahora vamos a la investigación, es decir, vamos a hacer como una búsqueda un poquito más profunda de ese compromiso y vamos a entender un poquito mejor la naturaleza de ese compromiso. Entonces, en esta segunda fase de la práctica de cacería de amenazas, ¿cuáles son esas funcionalidades, Marco, que pueden ayudar a las personas que están ahora conectadas? Perfecto. Volvemos acá y recuperamos nuestra visual del humo. Y volvemos al incidente que en cuestión estábamos trabajando, ya estamos en la visual de incidencias. Fíjense que muy rápidamente, esto es un punto importantísimo, la velocidad con que el cazador de amenazas pueda tener y la facilidad con la que pueda tener toda la información, todo el contexto, el insumo para atender la misma, es clave. Entregamos toda esa información del adversario, los endpoints, los contactos, líneas de tiempo que son bien importantes. Y cuando entramos entonces a esa incidencia, ¿ok? Lo que comentaba Cristian, los tres triggers que vamos a tener, habíamos hablado de la matriz, perdón, del radar de compromiso que nos permite ver ese patrón de tráfico que está utilizando el atacante. Fíjense que un punto súper interesante que les entrega el humo acá es que el comportamiento de la red es totalmente dinámico y el radar refleja eso. Es interactivo y ustedes pueden habilitar y deshabilitar los días de la semana y de esa manera poder comprender muy fácilmente cuál es el comportamiento que el atacante está intentando aplicar dentro de la red. Dentro de lo que es la distribución, aquí vamos a ver entonces toda la lista de activos que se ven afectados. Lumo entrega todo el detalle de esa información para que ustedes como analistas tengan todos los requisitos técnicos para poder manejar de la mejor forma, ¿okay? la incidencia. Como hablábamos, todo lo que está vinculado con los IOCs, fíjense, para este sitio en particular hay hashes de archivos que tenemos identificados, se distribuyen desde el mismo y adicionalmente desde el propio portal del Humo pueden ustedes tener acceso a terceras fuentes de inteligencia que es muy importante, que les van a permitir no solo profundizar en ese análisis, sino justamente corroborar lo que el humo les está reportando. Y fíjense que me voy a salir un poquito de esta visión guiada y voy a darles alguna inferencia técnica. Tiene que llamarnos la atención que estamos hablando o estamos contactando, nuestra red está contactando un adversario, ¿verdad? Con un dominio identificado por su sigla con Rusia. A lo mejor es así, pero no necesariamente esté allí. Podemos eso validarlo de distintas maneras. Yo voy a entrar acá a Virus Total, que es una de las fuentes que desde el humo utilizan sin salir del portal. Y en los detalles, por ejemplo, me consigo lo siguiente, que este dominio se compró a un proveedor justamente ruso. Pregunta que inmediatamente tenemos que hacer. Nuestra red tiene que estar en contacto con algo que viene de una geolocalización que típicamente está identificada como un atacante. Empiezan ustedes a tener muy rápidamente en ese proceso de investigación, con todo el insumo que el humo les está entregando, esas huellas, esas pistas, esas piezas de rompecabezas que fácilmente las van a poder ustedes unir y poder resolver la incidencia. No quiero
terminar esta sección sin volver a la sección anterior donde nos había quedado pendiente el tema de playback. Quiero mostrárselo a todos los que nos acompañan, que vean cómo pueden ustedes conseguir esto con Loom. ¿Sí? Loom entrega una capacidad de poder buscar en retrospectiva, en el pasado, información de activos que estén comprometidos dentro de nuestra red. Ustedes preguntarán, ¿y cuál es el objetivo de esto? Recuerden que los cibercriminales en el trabajo, en la lucha que tienen con todos los que estamos en la labor de defensa, es un cuento de gato ratón, policías, ladrones. ¿Quién actúa primero? ¿Cómo descubro tus técnicas para poder detectarte de manera temprana y evitar que concretes esa actividad? Ese comportamiento totalmente sigiloso lleva a que hoy en día los cibercriminales sean extremadamente evasivos. Y en esa evasión hay distintos mecanismos que se identifican, ¿ok? Temas de ataques de día cero, lo que hablábamos de ser sumamente evasivos. Hay evaluaciones hoy en día que se han hecho sobre el gran componente de soluciones de EDR o de protección a nivel de endpoint, y prácticamente todas se ha evidenciado que existen tácticas y procedimientos que no están en capacidad de detectar. Adicionalmente, cuando el ataque está dirigido específicamente a alguna organización, entonces la construcción de los códigos son muy específicos y las tecnologías de defensa que estamos utilizando no los pueden identificar. Entonces, esos son puntos que nos llevan a justamente tener muy presente el por qué tenemos que tener esa visión retrospectiva. Y para ello les quiero mostrar la misma desde el portal de Lumo en esta incidencia. Lumo entrega todas las líneas de tiempo que les permiten a ustedes establecer una bitácora total y absolutamente clara de atención en una incidencia de principio a fin, desde el primer endpoint que se afecta, el primer instante de tiempo hasta el último contacto que se generó. Entonces, fíjense ustedes algo muy interesante. Para esta incidencia en particular, en el portal de Lumo se refleja que el incidente está aperturado el 22 de julio de este año 2023. Entiéndase, se registra en el portal, tienen ustedes visibilidad de la incidencia. Pero vean lo que hace Playback y el valor que tiene para todos y cada uno de ustedes y sus organizaciones. El primer contacto que se genera con nuestra red desde ese sitio de adversarios es el 7 de septiembre del año 2022. Estamos hablando 8 meses antes, 9 meses antes que se hizo esa detección. Entonces, esto es lo que a ustedes les pone en evidencia el valor que la tecnología les entrega. ¿Cuánto tiempo les puede llevar a ustedes llevar a ustedes conseguir esta información? Y muy probablemente en los repositorios de data de seguridad que tengamos, no tenemos tanto tiempo almacenado. Al final vamos a quedar con una investigación inconclusa, fundamentada en supuestos, y que siempre va a quedar con alguna marca donde nunca vamos a poder garantizar el estado de seguridad de la organización. Eso es clave, y Lumo, como están viendo acá en pantalla, Lumo se los puede facilitar. Vuelvo Eso entonces que contigo, acabas, Cristian. eso que acabas Perfecto. de comentar me parece súper relevante, Marco, en las conversaciones con líderes de seguridad de diferentes países de la región. Nos dicen, oye, ¿cuál es el verdadero significado que tiene playback? Y una de las formas prácticas de describirlo es, típicamente las herramientas o las soluciones tradicionales y convencionales de seguridad te protegen de hoy hacia adelante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hoy mi infraestructura está hablando con un dominio, christian.com, eh, que no muestra ningún tipo de contenido? Pues no va a ser un indicador malicioso, ¿verdad? Pero si 6 meses después christian.com empieza a generar la descarga de un ransomware o se implementa un centro de comando y control de algún malware, ahí va a empezar a ser un indicador de compromiso, ahí va a volverse un incidente, ¿verdad, Marco? Entonces, el valor de playback en ese punto es decir, oye, el atacante ya estaba hace 6 meses dentro de tu organización, dando un modo sigiloso, y puedes ir incluso a hacer un análisis desde esos 6 meses por dónde se había movido el atacante, ¿verdad?
Tal cual, tal cual. Y como comentaba anteriormente, tenemos una cantidad de piezas de rompecabezas y uno de los puntos más importantes y más complicados dentro de la cacería de amenazas es cómo unirlas. Muchas veces tenemos las soluciones, las tecnologías que nos entregan el insumo, pero no sabemos cómo unir esas piezas. Fíjense que el humo les está entregando todas esas capacidades de una manera inmediata y muy sencilla a través de la manera de obtención y análisis de la telemetría que utilizamos. Les pongo un ejemplo súper sencillo y muy claro para que ustedes entiendan y se lleven el contexto de la importancia que tiene toda esta información que Lumo les puede compartir. Vayan ustedes cuando típicamente de niños íbamos y estábamos en la playa y lanzábamos piedras al mar y veíamos como la piedra iba saltando, saltando y saltando, y iba haciendo ondas. Imagínense ustedes que no tienen la visión de eso, sino que solamente perciben el final de esas ondas. Poder entender cuál es el principio, de dónde salió, de dónde se lanzó, con qué fuerza se lanzó, es complejo. Si nosotros tenemos todo el insumo y podemos tener una instantánea que venga desde distintos lugares, y a eso me refiero con todo el contexto que el humo les está entregando, con absoluta precisión, ustedes van a poder entonces hacer la identificación clara de cómo se lanzó la misma, cuándo se hizo, lo que les hablaba, de la fuerza que se utilizó. Hagan la extrapolación a lo que estamos hablando de seguridad y van a poder entonces ustedes tener de la manera más efectiva y más clara el proceso de unir todas esas piezas dentro de la actividad de cacería de amenazas. Buenísimo. Entonces, recapitulando en esta segunda fase de la metodología de la práctica de cacería de amenazas, ya vimos a qué hacías referencia con la sección o con la etapa de la identificación del trigger, cuáles son esas funcionalidades del humo. Hablamos de la lista de incidentes, de la funcionalidad de playback, de cómo aprovechar la matriz Mitre para poder detectar esos triggers. Y acabas de hablar justamente de la fase de investigación, ¿sí? De cómo los IOCs que provee el humo parten no solamente de un motor de inteligencia de correlación profunda propio del humo, sino que además integramos muchas otras fuentes de inteligencia. Entonces, eso como que te ayuda también a complementar y a contrastar versus otros fits que puedas tener dentro de la organización. Eh, Sin Mostraste en duda. algún momento el tema del radar de compromiso. A mí el radar de compromiso me gusta mucho porque me ayuda a entender eh, cuál es el comportamiento de los atacantes dentro de la organización. Es decir, como por ejemplo, si un dispositivo se conecta a cristian.com, se está conectando entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana cuando en teoría no hay actividad laboral. Y eso me da a entender a mí como el comportamiento y el modus operandi del atacante. Para esta fase de investigación creo que es fundamental poder entender ese comportamiento. Y Es algo que así. mostraste también fue la distribución del ataque, ¿sí? Esa funcionalidad que te muestra la distribución del ataque. Pues oye, tu red más comprometida es, por ejemplo, la red de ventas o la red de operaciones, y eso como que te ayuda también a ir afinando de cierta forma la estrategia. Obviamente, en cuanto a la práctica de threat hunting, te ayuda a ir guiando la investigación, a ir enfocándote, pero también en el día a día te ayuda como a tener una mejor, ir ajustando el botoncito que toca ajustar en esa estrategia, ¿no? Claro que sí. Y todo lo que estamos mencionando, fíjense que va todo de la mano. Necesitamos todos estos elementos y típicamente lo que sucede a los cazadores de amenazas es que esa información la tienen disponible, pero necesitan de muchas fuentes. Y el trabajo de revisar todo eso para conseguir el insumo se hace complejo, se hace laborioso, inclusive la labor en muchos casos es frustrante. Lo que queremos dejar evidencia es cómo con Lumu ustedes pueden hoy en día en un solo sitio, con una única tecnología, tener todos esos elementos. De lo que Cristian menciona sobre los mecanismos de cacería que hemos estado describiendo, me parece también supremamente importante agregar a eso o dejar muy claramente delineado que el humo les entrega, ¿verdad? Hoy en día
hasta 4 formas claras de hacer cacería de amenazas, fundamentada en IOCs, lo que mencionó Cristian de la inteligencia artificial, la manera retrospectiva a través del playback que ya estuvimos hablando, y una figura hipotética que es dentro de las teorías, y la figura hipotética es cómo iniciamos. Estábamos viendo las incidencias, los eventos que se están generando, que están siendo detectados dentro de nuestra red, y particularmente uno nos llamó la atención. Y sobre eso vamos a hacer una investigación. Entonces tienen ustedes de primera mano una tecnología que les entrega 4 mecanismos de hacer cacería de amenazas. En diferentes etapas. Correcto. Justamente pasemos, Marco, a esa última etapa y es cómo Lumu puede apoyar esa etapa de resolución, ¿sí? Que básicamente es lo que te permite cerrar las puertas, ¿no? Porque algo que sucede mucho y es en organizaciones que desafortunadamente han experimentado situaciones como un ransomware. Dicen, ok, yo levanto mi backup, otra vez vuelvo a ser operacional, pero ¿qué pasa si el backup tenía un compromiso? ¿Sí? ¿Qué pasa si hacía 6 meses te había conectado a ese dominio malicioso y no sabías, no habías tenido la capacidad de hacer ese análisis retrospectivo? ¿Sí? Entonces, esa etapa de resolución, entiendo, es la que te ayuda justamente a cerrar la puerta, a minimizar la posibilidad de que vuelva a pasar. ¿Cómo las capacidades o las características del humo, que son las que tenemos aquí mencionadas en esta etapa, cómo le ayudan a las personas que están ahorita conectadas? Ok, vamos a verlo en un escenario real. Cuando esto sucede y volvamos acá al portal, cuando se presentan escenarios de este estilo, el ejemplo clarísimo es una actividad de día cero. Se reporta y se conoce que hay un comportamiento malicioso dentro de la red, pero no existe ningún feed de inteligencia al respecto. Empiezan todos los equipos de seguridad y empiezan todos los analistas dentro de cada uno de los equipos a preocuparse, a prestar atención, pero digamos que el trabajo que se va haciendo es un trabajo súper complejo porque no tenemos herramientas para abordar, no conocemos el comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, al final, básicamente, los paliativos que se puedan tomar vienen de forma empírica, de la experiencia que puedan tener los analistas, pero no hay una solución concreta. ¿Qué sucede cuando aparece esa información, cuando aparecen esos feeds de inteligencia que nos permiten resolver la problemática? Empezamos ahora en una nueva etapa de carrera y empiezan a surgir preguntas adicionales. Ok, estamos teniendo, okay, la información para resolver el problema hoy en día. Y esto empezó, como lo vemos en pantalla, la incidencia 8, 9 meses atrás. ¿Cómo podemos saber cuáles son todos los activos que se ven afectados, hace cuánto se vieron afectados, la cantidad de información que pudo haberse estado manejando? Eso Lumu se los va a entregar. ¿Cuántos son esos elementos? Fíjense, en este caso era uno solo. En la línea de tiempo, ¿ok? Lo que hablábamos, cuándo se abre el incidente, cuándo se contacta, Lumu les va a entregar toda la información de IOC, pero vean un punto muy, muy importante y que para cualquier equipo muy probablemente sea lo que estén persiguiendo. Y es cómo yo puedo generar la respuesta ante esto en el menor tiempo posible. A través de Lumu Defender, que lo mencionó Cristian al principio, nuestro tier que integra las capacidades automáticas de respuesta. Fíjense, una vez que se hace la apertura del incidente, en 83 milisegundos, la tecnología comienza a generar toda la respuesta vía la integración que se tienen con los elementos dentro del stack de seguridad con los cuales estamos incorporados. Y de forma automática les da todo el insumo de con quiénes estamos hablando, qué tipo de IOCs les entregamos, cuántos IOCs ponemos a su disposición. Y esto tiene 2 valores muy importantes. El primero, generaron la respuesta en un periodo de tiempo que claramente y de manera humana no es viable. Automatizaron ustedes ese proceso, ¿ok? Obviamente, y siguiendo las mejores prácticas, ahora hay que hacer labores de seguimiento, revisión de activos dentro de la red,
validar que no hay ningún artefacto que haya quedado por allí pendiente y que deba ser eliminado, pero, y aquí es donde entra en juego el segundo factor, tienen ustedes la tranquilidad de que la comunicación con ese adversario ya está eliminada. Si no hay comunicación, no hay forma de que el ataque pueda concretarse. Pueden entonces esas labores residuales, ustedes ejercerlas de la mejor manera y siguiendo ahora las mejores prácticas, playbacks dentro de las políticas que ustedes tengan especificadas en su organización. Todos estos temas de respuesta, vean ustedes, Lumu lo automatiza, se los entrega, pueden esa información, que obviamente este tipo de incidente y cualquier incidente puede ser de alta relevancia, pueden entregar esta información vía correo electrónico a todos aquellos dentro de sus empresas, dentro de sus instituciones, a los cuales debe enviarse el detalle del mismo, indicamos quiénes son los recipientes que vamos a tener, enviamos ese correo y el mismo lleva toda la información que estamos visualizando en pantalla. Van a poder ustedes inclusive exportar toda la información de los contactos y de los endpoints afectados en formatos, en este caso de CSV, que puedan manejarlo en hojas de Excel si lo quieren utilizar para otras métricas. Y otro punto importantísimo, entregamos un reporte STIX de la incidencia. Entonces, esas tecnologías con las que puedan ustedes estar trabajando, que utilicen estas modalidades de operación, un SIEM para que reciba el insumo del alertamiento, simplemente generar el reporte, copiar, pegar y tienen ustedes toda la información asociada al incidente de primera mano y de forma total y absolutamente precisa. Entonces, fíjense que cubren ustedes para ir viendo las tres etapas acá en la fase de resolución. Vimos el tema de el envío de correos, pero el compartir la información de la incidencia, la manera a través de la cual muy sencilla podemos entregar todo ese detalle. Las líneas de tiempo, cuestión de milisegundos, pasamos de ser una organización absolutamente, ¿verdad?, reactiva ante la actividad maliciosa, donde nuestros tiempos de detección, de respuesta, típicamente se miden en días, en semanas y quién sabe si hasta en meses, a ser una organización absolutamente resiliente y que puede generar respuesta ante actividad maliciosa en periodos de tiempo de segundos y de milisegundos, como lo estamos viendo acá. Y automatizar ese proceso de respuesta que se va a traducir en horas hombre, que estamos simplificando de trabajo, poder tener mucho más foco en esas labores de cacería, teniendo la tranquilidad de que una vez que se hacen las detecciones, tenemos el acompañamiento de la tecnología que nos permite automatizar esos procesos de respuesta a través de las integraciones que proveemos con los elementos que constituyen el ecosistema de seguridad. Ok, entonces sí, y ahí me surge una duda, Marco, y es donde estás mostrando que ese Automated Response tienes dos logos importantes, ¿verdad? Eh, Tenemos a Cisco y tenemos a Fortinet, dos soluciones con las que nos integramos sin problema. ¿Qué quiere decir que que esos dos logos estén ahí en esa sección de Automated Response? Ok, la interpretación que se debe dar a esto, la pregunta es súper interesante, y es el hecho de que Lumu, a través de sus procesos de integración con estas tecnologías de seguridad, una vez que detectamos la actividad maliciosa, detectamos el compromiso y entiéndase en la detección de ese compromiso, justamente estamos en la capacidad de evidenciar aquello que las tecnologías que tenemos desplegadas en nuestra red no han podido visibilizar. El problema que se tiene hoy en día es que esa capacidad de medir compromiso no se está ejecutando. Lo que no se mide no se puede mejorar. Eso justamente es lo que el Lumu hace. Mide el nivel de compromiso y a través de todas las capacidades que entregamos de integración con elementos dentro del stack de seguridad de la organización, de forma automatizada, les compartimos todo el insumo de estos feeds de inteligencia, IOCs, entiéndase, URLs, hashes, dominios maliciosos, y de forma automática, entonces, esas plataformas responden en
en lo que tiene que ver con la mitigación y el bloqueo de la actividad maliciosa. Aquí también tenemos valores aditivos a lo que es la operación o la descriptiva que les estoy haciendo. Integramos algo que nos permite automatizar el proceso, pero fíjense ustedes que el humo en esa actividad constante 7 por 24 de detección de actividad maliciosa y entrega de IOCs hacia cada una de sus plataformas está potenciando la operación de esos elementos, porque los estamos nutriendo de información de seguridad, de información de threat intel que les permita operar de una manera mucho más eficiente, de hacer detección, de hacer bloqueo de una manera mucho más clara, de una manera mucho más precisa y evitando entonces que eso que no está viendo la infraestructura ya tenga visibilidad de la misma. Convertimos a un stack de seguridad que está totalmente fragmentado y operando como silos, ahora en una estructura monolítica que se alinea y que de manera totalmente sinérgica, utilizando al humo como ese maestro de ceremonia, ¿ok? Entrega las capacidades de detección y de operación de seguridad idónea que cualquier organización está buscando. Buenísimo. A recapitular justamente sobre las tres fases y me gustaría, Marco, que pudiéramos hacer un ejemplo práctico y de paso, con ese ejemplo práctico, poder responder algunas de las preguntas que ya vemos ahí en el chat, ¿vale? Para que lo vayas preparando. Entonces, vimos la etapa de detección del trigger, la etapa de investigación y la etapa de resolución, las diferentes características del humo que actúan o que permiten tomar acciones en cada una de esas etapas. Mostraste justamente en esta última etapa el tema de los reportes, algo que mencionan mucho las personas que están encargadas de una operación de seguridad o de tecnología, es, oye, ¿cómo puedo yo mostrar gestión ante unas esferas superiores, ante la junta directiva, ante mi vicepresidente, etcétera? ¿Sí? Eh, y justamente ven muchísimo valor en el tema de los reportes que entrega Lumen porque es como una foto puntual de, oye, estamos operando así, nuestro estado de compromiso es este, nuestro tiempo de detección promedio es este, y nuestro tiempo de respuesta es este otro. ¿Listo? Creo que ese tema de reportes, no solamente para la etapa de resolución, sino en la operación diaria, tiene muchísimo valor. Mostraste también el timeline de operación, que ese timeline de operación alguien un cliente lo resumía como que ese timeline de operación era lo que le permitía dormir bien todos los días. Es porque salía el viernes hacia su casa y volvía el lunes, se daba cuenta que cuando llegaba el lunes no estaba todo en llama, por el contrario estaba bien, y podía ver en ese timeline de operación cómo Lumo le había ayudado a orquestar la respuesta automática de su stack ante los diferentes incidentes del fin de semana, podía saber las acciones que había tomado su equipo de seguridad y adicionalmente ese insumo del timeline, del operational timeline, lo podía escalar hacia hacia sus superiores y eso le daba tranquilidad y paz mental. Y mencionaste el tema de automatización de respuesta, que sin duda es un valor grandísimo. Había una pregunta por ahí sobre las capacidades de integración con algunas tecnologías, pero esa automatización es lo que te permite lograr eficiencias. De hecho, creo que, si no estoy mal, Marco, y si lo puedes mostrar en el ejemplo que nos vas a compartir, un ejemplo práctico resumiendo todo lo que acabas de mostrar, eh, ese tiempo de respuesta yo lo puedo ver en el portal también, ¿no? O sea, como el tiempo que me toma a mí operar diario seguridad. Definitivo, Cristian. Vuelvo a compartir yo entonces, si me permite acá un segundito. Tal cual. Eh, Y lo que te decía, yo creo que con un ejemplo práctico de qué haría yo si tengo que enfrentarme a una práctica de cacería de amenazas desde el principio. No sé, detecto este dominio. ¿Cómo sé que es un dominio malicioso? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Por dónde guiar la investigación con Lumo? Perfecto. Yo voy a tomar
el caso que veníamos manejando porque yo creo que reúne todas las características para ilustrar claramente una situación real. ¿Ok? Yo aquí lo que tengo es una visual de los últimos 30 días de información que se han recolectado y analizado desde la red. Y como comentaba al principio, de lo que se está viendo, inmediatamente resalta este tema de MyLogo. ¿Ok? Entonces, yo quiero tener el máximo detalle de esa incidencia. Yo lo que voy es, voy a venir a mi sección de incidentes, voy a copiar esto aquí rápidamente para poder tenerlo y acelerar esta búsqueda. Me voy a venir a la sección de incidentes, ¿verdad? Y voy a buscar ese incidente que me interesa. Aquí ya lo tengo. Paréntesis, la pregunta que hacía Cristian, ¿cómo puedo yo saber, y esto es algo súper interesante dentro del Lumo, que pueden ustedes automáticamente ver dentro del propio portal del Lumo la manera en la cual la infraestructura de ciberseguridad se está potenciando y cómo se retroalimenta lo que el Lumo está haciendo? Fíjense ustedes que en este cintillo, en la parte superior, entregamos métricas operativas. Hola a todos, creo que hemos tenido un problema de conexión con Marco. Entonces, Chris, yo creo que Pensé que había sido yo. no, Pensé que había sido yo. Marco se acaba de Dale, congelar, entonces esperemos un segundito para que se vuelva a conectar. dale. Dale. La idea de lo que está mostrando Marco justo en este momento es ese proceso de investigación. Creo que ya sería como la culminación práctica de lo que hemos ido mencionando durante el webinar, ¿sí? Justamente dentro del chat y dentro del Q&A veo que están muy activos con las preguntas. Veo una que dice que se pueden contar con la grabación, sin duda. Posterior a esta sesión, les enviamos la grabación junto con los enlaces, los recursos que les mencionaba. Está nuestro landing page de Lumo for Threat Hunting, está nuestro blog de cómo Lumo acompaña esta práctica de cacería de amenazas. Eh, por acá nos preguntan sobre la métrica del ahorro en tiempo. Eh, Esa métrica la puedes ver, Wolfer, dentro del Operational Timeline. Tú puedes ver en cuánto tiempo eh, tu stack de seguridad y los elementos que tengas integrados con Lumo están realizando el bloqueo del contacto hacia ese indicador de compromiso. Es decir, tú podrías saber con certeza y poder medir, poder tener una métrica justamente de cuánto tiempo le está tomando al firewall bloquear un IOC que le inyecta el humo, ¿sí? Entonces ahí ya puedes tener una primera métrica de cuánto tiempo te toma responder, ¿sí? Puedes detectar inclusive Luis, también. Marco, estaba aquí respondiendo una duda sobre métricas, ya te doy el paso. ok. Entonces, Oliver, puedes tener la métrica del tiempo de respuesta, pero también puedes tener una métrica del tiempo de detección. Hay algunas tecnologías que por su arquitectura, y es algo plenamente normal, eh, tienen un tiempo de actualización, como el TTL de los DNS, pero llevado a su ecosistema de operación. El que dice, oiga, yo inyecto IOCs nuevos cada hora. Entonces tú puedes asumir que tu tiempo de detección va a ser de una hora, o puedes integrar Lumo con esa solución para que le inyecte IOCs de forma mucho más continua, eh, que no tengas que esperar una hora y puedes saber cuál es ese tiempo de detección. Entonces tienes métrica de tiempo de detección y tienes la métrica del tiempo de respuesta, ¿sí? Y pues tienes la métrica de cuánto tiempo te tomaría llevar un IOC de forma manual desde Lumo hacia tu firewall, o si por el contrario decides integrarlo, automatizar la respuesta y reducir esos tiempos operacionales. Listo, Marco. Eh, Nos estabas contando eh, sobre tu ejemplo práctico. sí, ya has descrito el tema de los tiempos, lo ven ustedes directamente en el portal, que creo que por acá fue donde perdí la conexión, ¿ok? Lo ven directamente en el portal y ven cómo la infraestructura está reaccionando. El incidente del cual les hablaba, entonces,
el seguimiento completo, vemos la actividad que nos llama la atención sobre MyGlobe, ¿ok? Entro a la incidencia, podemos ver cuántos contactos maliciosos hay, cuántos endpoints se ven afectados. Esta es pregunta típica que se hace en cualquier equipo de seguridad. Adicionalmente a ello, ¿cuáles son esos equipos que se ven afectados? Lumu les entrega directamente la información. La línea de tiempo es clave dentro del proceso de atención. Ubíquense ustedes en cualquier proceso que represente riesgo, anomalía en nuestra vida. Un terremoto, un tsunami, un tema de incidente de seguridad. Las métricas claves son el tiempo. ¿Cuánto antes se detectó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se manejó? ¿Cómo se respondió? Etcétera, etcétera. Lumu les entrega todos esos timestamps que permiten que ustedes puedan hacer un mejor seguimiento. El paciente cero de la incidencia es algo extremadamente complejo conseguir dentro de, como les comenté, ese ecosistema que está fraccionado. ¿Ok? Toda la información de inteligencia de amenazas donde Doom les da los IOCs, los hashes, inclusive entregamos documentación de terceros que les permite ahondar en su conocimiento para orquestar mucho mejor la ciberdefensa. Para todos los incidentes que el Lumo entrega, hay playbooks y todos los playbooks están fundamentados en el estándar NIST para manejo de incidentes. Y el mapeo que hacemos con la matriz ATT&CK de Mitre, que si bien es cierto dentro de todo este contexto es el último elemento que estoy tocando, es de los más valiosos porque nos permite identificar muy claramente esas tácticas y esos procedimientos que el cibercriminal está utilizando hoy en día. Para aquellos de ustedes que estén familiarizados, esto va de la mano con la pirámide del dolor. Los que no, búsquenlo a sí mismos en internet y van a ver justamente que dentro de esa pirámide, en la cúspide, lo que están son las tácticas, las técnicas y los procedimientos, y aquel que domine eso que está en la cúspide es el que va a definitivamente tener la ventaja, ya sea en la defensa o en el ataque, dependiendo del lado donde se consiga esa ventaja para concretar la actividad que se persigue. En nuestro caso, obviamente la actividad de defensa. Poder muy sencillamente tener esta línea de operación que permita ver cuál es la respuesta automatizada que se está generando y qué elementos dentro del ecosistema recibieron esa información. La tecnología de Lumu se integra de manera nativa con más de 80 fuentes de ciberinteligencia. Lo hacemos de forma súper transparente, procesos que se activan de manera inmediata y pueden ustedes entonces conseguir esas capacidades de respuesta a lo largo y ancho de manera transversal dentro de todo su stack de seguridad. Una única consola que les permite tener esa visibilidad completa de la incidencia, generar reportes estadísticos de todo lo que está sucediendo y que puedan entonces de esa manera garantizar la eficacia operativa, automatizar los procesos y toda la vinculación idónea, y el unir todas esas piezas que se necesitan dentro de un proceso adecuado de manejo de cacería de amenazas.